Bueno, entonces retomando lo de hace 8 días, veamos que la presión en un fluido dependía de tres aspectos. Dependía de la gravedad, dependía de la densidad del fluido y dependía de la profundidad en la que estuviera pues, dicho fluido. Entonces llegamos a una expresión, vamos a ver aquí atrás donde está la guía. Me dicen si la están viendo, por favor. Sí, profe. Bueno, entonces llegamos a esta expresión, que es la expresión para la presión hidrostática, que depende de la densidad. Recuerden que la densidad es un aspecto físico de la materia que me determina qué tan compacta es esa materia, o sea, qué tanta masa tiene en un volumen. Entonces depende de la densidad, de la gravedad y la H, que es la profundidad. Ahora resulta que esto es una situación idealista, o sea, aquí estamos teniendo solo en cuenta el fluido. ¿Qué pasaría si el fluido no estuviera solamente presente el líquido, sino que además está presente lo que está por fuera? Cuando yo hablo de lo que está por fuera, afuera del líquido, ¿qué hay? ¿Qué otro fluido hay por fuera del líquido? El aire. El aire. Resulta que el aire también tiene una presión. Encima de nosotros existe un fluido, exactamente para ser más precisos, hay unos 35 kilómetros de ese fluido encima de nosotros. Ese fluido tiene una presión y se le conoce como presión. Por aquí está el nombrecito en rojo. ¿Presión qué? Atmosférica. La presión atmosférica. Entonces, en una situación más real, pues además de la presión del líquido, supongamos que un cuerpo esté sumergido a cierta profundidad, además de la presión del líquido, pues este cuerpo también va a experimentar la presión atmosférica. Esperan un momentico, que hay gente pidiendo ingreso. Entonces, además de ese fluido, existe también la presión atmosférica. Esa presión tiene un valor, por aquí está anotadito. Ese valor es de 101.325 pascales. ¿Qué significa? Que la presión que estamos experimentando nosotros en este momento, debido al aire, tiene un valor de 101.325 pascales. Y ese valor aparece pues, precisamente porque encima de nosotros hay unos 35-40 kilómetros de aire encima que nos está aplastando. Así pues, pareciera que no estuviéramos como asfixiándonos o muriéndonos por esa enorme fuerza, pero en realidad esa presión está presente en nosotros. Listo. Esta presión también puede cambiar. Por ejemplo, si yo me voy para una ciudad como Bogotá, esta presión aquí, como la están mostrando, que es el valor pues, teórico, es la presión a nivel del mar. Pero si yo me voy para Bogotá, que está más arriba en la montaña, ¿este valor disminuirá o aumentará? Aumentará. Aumentará en la medida que vamos subiendo. Vamos a ver, compartir, explicar acá. Porque esto aquí no se ve bien. ¿Usted logra ver el tablero? Sí, más o menos. Resulta que al nivel del mar hay cierta cantidad de aire encima de nosotros. Estamos diciendo que a nivel del mar hay unos 40 kilómetros de aire encima. Y esos 40 kilómetros de aire ocasionan una presión de 101.325 pascal. Pero si yo me voy arriba a la montaña, una ciudad como Bogotá, esa cantidad de aire que hay encima de mí aumenta o disminuye. 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 O sea que entre más altura, esta cantidad de aire, vamos a suponer que estamos en Bogotá, pues serían unos 3.000 metros, unos 3 kilómetros menos, 3.000 metros. Entonces sería por ahí de unos 37 kilómetros. Esa altura de aire, esa columna de aire ya no sería de 40 kilómetros, sino que sería de 37 kilómetros. Haciendo que esta presión que disminuye aumente.
¿Qué pasa si disminuye la altura del fluido? Si hay menos aire aquí, ¿qué pasa con este valor, esta presión? ¿Cuánto será esa presión? O mejor dicho, el número no. ¿Aumentará o disminuirá aquí en la ciudad de Bogotá esa presión atmosférica? Que hay menos aire. Imaginémonos eso como una piscina de aire. Es que nos causa confusión. Aquí hay 40 kilómetros de aire, aquí hay 37 kilómetros de aire. ¿A dónde hay más presión? ¿Abajo a nivel del mar o arriba en Bogotá? En el mar, no, profe. En el mar habría más presión. Aquí en Bogotá, de hecho, la presión es menor. Por eso cuando estamos viajando, no sé si han experimentado que en la medida que uno va subiendo una montaña, uno como que se le taponan los oídos. ¿Han sentido esa sensación? Sí, profe. Esa sensación se debe a que nuestro cuerpo está experimentando un cambio en la presión. ¿De qué manera está cambiando? Está pasando de una presión alta a una presión baja. A medida que vamos subiendo, esa presión va disminuyendo, entonces por eso nosotros tenemos como a inflarnos, como que a salirnos como el aire. Entonces eso ocasiona que los oídos se inflen, entonces produce esa sensación como de taponamiento en el oído. Entonces, esa presión atmosférica siempre la vamos a considerar con este valor, no importa pues la altura, pero vamos a aproximarla que sea siempre ese mismo valor. Chicos, ahorita al final de la clase yo voy a hacer una sustentación de este concepto de presión. Recuerden que en la guía, que es de ahorita al principio, en la guía yo estoy hablando de los tres aspectos de entrega, compromiso y el otro es de sustentación, que es el que me da cuenta de los aprendizajes de, del concepto de la guía. Entonces yo ahorita voy a explicar un ejemplito para que le pongamos bastante atención, que ahí voy a hacer la sustentación. ¿Listo? Listo, profe. Entonces aclarado eso, entonces recordemos que en todo fluido, aquí en la Tierra obviamente, pues, todo fluido, además de la presión del fluido, aparece una otra presión que se llama la presión atmosférica. Entonces esa expresión quedaría determinada de la siguiente manera. La presión de un cuerpo sometido a un fluido es igual a esta presión que se llama presión atmosférica más la densidad por gravedad por altura. Es decir, ya este término que es el que vimos la semana pasada, que es el que representa la presión del fluido. Dígame. Es que se les está escuchando como chicludo, pues se les está escuchando como distorsionado. Todavía me escucha distorsionado. Sí, bro. Todos me escuchan distorsionado. Sí, profe. A ver qué será. Ahí me escuchan mejor. Chicos, ¿ahí me escuchan mejor o no? Sí, bro, pero se le escucha muy pasito. Ahorita ya es muy fácil. ¿Y ahí me escucha mejor? Sí, ahí. Ah, bueno. Era problema de micrófono. Bueno. Entonces, lo que les estaba explicando era que cuando vamos a calcular la presión en un fluido, hay que, además de calcular esta expresión, que fue lo que hicimos la semana pasada, añadirle la presión atmosférica. Vamos a hacer ahorita un ejemplito más adelante. Entonces, ¿cómo interpretar una gráfica de presión versus altura? Entonces, recordemos que ya no hablamos de que la presión inicia en cero, vamos a suponernos que estamos aquí iniciando aquí desde la superficie. Cuando un cuerpo está aquí en la superficie del fluido, ¿qué presión estaría experimentando?
Aquí. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Me repite, por favor? Estoy preguntando que aquí en la superficie del líquido, o sea, el cuerpo sin sumergerse todavía, ¿qué presión estaría experimentando el cuerpo aquí en la superficie? Pero bueno, sería la atmosférica. Eso sería la presión atmosférica. En la medida que él se va sumergiendo, ¿esa presión va aumentando o va disminuyendo? Disminuye. En la medida que me sumerjo, Aumenta. aumenta. Acuerden que la presión está relacionada con la altura. Y esa presión, en la medida que yo me sumerjo, empiezo a experimentar una mayor presión. Por eso es que cuando yo me echo un clavado y estoy en el fondo de la piscina, siento que el agua como que me pesa, como que fuera más pesada. Y esta gráfica me está representando esto. Aquí, por ejemplo, cuando arranca en la altura cero, estamos hablando de que está en la superficie, pues la presión que experimenta es la presión atmosférica. Y en la medida que se va sumergiendo, pues esa presión empieza a aumentar. ¿Listo? Ok. Entonces, según lo que hemos visto de fluidos, ¿cuál de estas tres situaciones son las que son más acordes o son las que tienen más sentido o más lógica? ¿Cuál situación tiene más lógica? ¿La A, la B o la C? Es un La territorio. B, ¿Por qué la B? porque en el último agujero, en el de abajo, hay más presión que en los dos de arriba. Y así Ajá, es, ¿no? exactamente. Miren que entre más profundo, recuerden que entre más profundo, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Aumenta. Y si hay una presión muy grande, ¿qué va a suceder con la velocidad de ese chorro? Va a ir muy rápido. Va a ir muy rápido. Entonces, mire que la presión aquí está relacionada con la velocidad del chorrito. Entre más presión, pues el chorro va a salir más disparado, mientras que aquí arribita, pues la presión no es tan grande, pues el chorro va a salir como con menos ganas, con menos fuerza. ¿Listo? ¿Quién fue el que me respondió, por favor? Que le pongo aquí un puntito. San Pedro. Profe y Franco. Ok. Entonces, sí, eso está relacionado ahí con la presión y la fuerza. Recuerden que entre más presión, más fuerza, y entre más fuerza, pues la velocidad va a ser mucho mayor. Bueno, ahorita voy a explicar el ejemplito, no nos preocupemos por el ejemplo de la presión. Estamos aquí bregando a terminar conceptos teóricos. ¿Han visto alguna vez un constructor haciendo esto con una manguera? Esto es para nivelar, ¿no, profe? Para nivelarla. Resulta que aquí se está empleando el mismo principio de la presión hidrostática. El fluido que están empleando aquí los constructores pues es el mismo. En la mayoría de los casos pues se utiliza agua. Resulta que con el agua, como estoy teniendo un fluido comunicado por tubos, ese fluido tiende a tener la misma altura en cualquiera de los puntos. ¿Por qué se presenta eso? Porque resulta que en un fluido la presión en todos los puntos tiene que ser similar si el fluido es el mismo. Quiere decir que la altura de este fluido aquí es igual a la altura de este fluido aquí, es igual a la altura de este fluido aquí, es igual a la altura de este fluido. En este caso todo el fluido es el agua. Esto se emplea pues precisamente en la construcción porque pues si yo aquí tengo cierto nivel del agua, pues al otro lado del tubo el nivel va a ser exactamente el mismo, es decir, la altura de agua va a ser exactamente la misma. Pero ¿qué sucede si en vez de un solo fluido ingreso dos fluidos completamente diferentes? ¿Qué observan ahí? ¿Qué observan aquí en la grafiquita cuando hay dos fluidos completamente diferentes? ¿Qué pasa con las alturas? Pues Pues que se cada uno nivela. separado, pues como no se unen, cada uno forma como más espacio. Bueno, se podría llamar espacio. Resulta que un fluido, al ser de densidad diferente que el otro, al ser de distintas densidades, pues un fluido va a tener una altura diferente a la de la otra. Esto se utiliza para hacer mediciones de densidad. Les voy a mostrar aquí un videito donde muestran este experimento. Por acá. Aquí.
Después de haber hecho esta observación, ¿Sí se escucha el video? Sí, profe. Aquí está el micrófono. y sacar como conclusión de que el alcohol tiene menos densidad, el agua 1 y el mercurio mucho más, vamos a usar el método para determinar la densidad de un par de estos fluidos. Y la experiencia es sencilla, consiste en lo siguiente: echamos un fluido en el tubo en U y luego otro, que sea de diferente densidad. Y ahí vamos a aplicar la técnica para encontrar la densidad. Voy a utilizar el agua de densidad 1 y voy a utilizar el mercurio. Vamos a suponer que yo no conozco la densidad del mercurio y quiero encontrarla experimentalmente. Bien, para empezar eso, antes que nada voy a guardar el alcohol. La técnica consiste en colocar una cantidad. Primero ponemos el líquido que consideramos es mucho más pesado, en este caso el mercurio. Voy a utilizar una jeringuilla descartable que siempre acostumbro cuando trabajo con el mercurio por su riesgo cuando se trabaje ponerse en contacto con este metal. Voy a absorber, es muy duro absorber el mercurio. Es como si estuviera yo sosteniendo un pedazo de metal muy pesado. Bien, aquí tenemos ya. Voy a colocar una cantidad y voy a acercar a la cámara para que vean cómo va llenándose el tubo en U. Allí estoy echando mercurio. Está llenando la parte baja. Por allí nomás, suficiente esa cantidad. Mírenlo, ahí está el mercurio. En los dos canales, en los dos ramales, está a la misma altura, porque este es un vaso comunicante prácticamente, y los dos están recibiendo la misma presión atmosférica. Recordemos que en todos estos elementos que hemos visto, todos están recibiendo también el efecto de la presión atmosférica, y que es constante para todos ellos. Mercurio. Ahora voy a colocar en uno de los ramales un poquito de agua. Para hacer visible el agua, voy a echar un poco de agua que tiene un poquito de colorante azul de metileno para poder distinguir aquí. Azul de metileno. Voy a usar una pipeta. Está bien limpia la pipeta. Y vamos a echar en uno de los ramales. Por ejemplo, en este ramal. Vamos a colocar allí. Voy a ir soltando poco a poco. Allí va el agua, mírenlo. Color azulito. Vamos a dar un poquito más. Hasta allí. Si observan la diferencia en las alturas. Miren que aquí el agua se llenó casi que hasta salir a la punta del tubo. Mientras que el mercurio, desde donde se comunicó con el agua, no alcanzó ni siquiera aquí esta partecita de esta rayita. Eso se debe a las diferencias de densidades que hay entre los dos líquidos. Son dos líquidos completamente diferentes. Esto si hubiera sido solo agua, pues recuerden que si hubiera sido solo agua, pues la altura sería la misma. En este caso tenemos dos líquidos completamente diferentes. Está casi lleno. Aquí hay una pequeña burbujita de aire. Bien, allí tenemos, miren, el punto de unión de los dos fluidos está aquí en este extremo. Aquí hay una fuerza de presión del mercurio que se encuentra con la fuerza de presión del agua. Y el mercurio está desplazando al agua porque el mercurio es mucho más denso. Conocemos la densidad del agua, que es 1, y vamos a calcular la densidad del mercurio. Vamos a colocar aquí unos papelitos para hacer unas mediciones y de esa manera desarrollar el método. A ver, aquí está
lo que hemos sacado. Miren, esta es la línea de encuentro de los dos líquidos, el punto de equilibrio. Ahí vemos que el mercurio desplaza el agua. El dato que necesitamos aquí nosotros es la altura del agua, le llamamos H1. Midiendo con la escuadra, desde la línea del punto de encuentro, encontramos que tenemos 21.5, 21.6. Ojalá sea perceptible, 21.6 la altura desde la línea de abajo. Ese es H1, 21.6. Y H2 es desde la misma altura que está allí hasta donde se encuentra el nivel del mercurio. Hemos medido, H2 tiene 1.6 H2 correspondiente al mercurio. Rho1 o densidad 1 conocemos que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ahora vamos a calcular cuál será Rho X, en este caso del mercurio. Vamos a acceder a una simple ecuación de continuidad. Bien, con los datos obtenidos experimentalmente que están aquí en este tablero de nuestro tubo en U, hemos obtenido lo siguiente. Teníamos que el Rho del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Teníamos un H1 21.6, acá 21.6 del agua. El H2 conocido también del mercurio, 1.6, aquí 1.6 centímetros. Y el Rho del mercurio desconocido. Utilizando la ecuación de continuidad, que es una igualdad, en donde tenemos que Rho1 por H1 es igual a Rho2 por H2, nos dio el resultado de Rho2 igual a 13.5 gramos. Bueno, voy a explicar ahí mejor lo que él hizo. ¿Quedó claro más o menos el experimento, pues aparte del cálculo? Sí, profe. Entonces mire que él mezcló, no, él juntó dos líquidos. Por un lado había agua y por el otro lado había un poquito chiquito de mercurio. Resulta que la altura desde el punto en que se encuentra el mercurio con el agua, del agua, era 21.6, mientras que la altura del mercurio con respecto a este mismo nivel era de 1.6. Mire que las alturas son completamente diferentes. El mercurio es un metal líquido que es muy denso, es demasiado denso, mientras que el agua es un fluido que tiene una densidad pues más o menos bajita, por decirlo así. No, pues no tan bajita, pero no es tan denso como lo es el mercurio. Entonces, ¿por qué se da esa enorme diferencia de altura? ¿Por qué el mercurio es solo 1.6 mientras que el agua 21.6? ¿Por qué esa diferencia tan grande? Por la densidad, ¿no? La densidad, ¿qué ocasiona la densidad? ¿Qué pasa con la presión? Con la presión de un fluido cuando es muy denso. ¿Es más grande o es más pequeña? Más pequeña. Cuando un líquido es denso, la presión es pequeña. Grande. La presión es grande. Entonces mire que la presión que está ejerciendo estos 1.6 centímetros de mercurio, estos pequeñitos 1.6 centímetros de mercurio, es la misma presión que 21 centímetros de agua. Entonces mire que ahí estamos notando que la densidad del mercurio tiene mucho que ver con la presión. Un líquido muy denso les va a ocasionar una presión muy grande con una altura muy pequeña. Entonces, ¿cómo él calculó la densidad del mercurio? Él la calculó ahí pues en gramos centímetros. Nosotros en física recordemos que la manejamos en kilogramos. La densidad del agua, llamemos a esto el líquido 1 y esto llamémoslo el líquido 2. La densidad del agua
recordemos de tablas anteriores, es de 1000 kilogramos metro cúbico. Profe, no se ve el Entonces, tablero arriba. ahí ya. Sí. Entonces recordemos de la clase pasada que la presión en un fluido, ¿cómo se definía? Vamos a omitir la presión atmosférica. ¿Por qué la voy a omitir? Porque en ambos tubos, tanto en esta parte como en esta parte, la presión atmosférica es la misma, entonces la podemos omitir. Si yo tengo aquí presión atmosférica y aquí presión atmosférica, las puedo cancelar en ambos lados. Entonces la presión de un fluido se definía como la densidad por la gravedad por la altura. Y resulta que aquí donde se encuentran ambos fluidos, pues ambos fluidos van a tener la misma presión. En este punto, ambos fluidos tienen la misma presión, tanto la presión del mercurio se iguala con la presión del agua. Entonces yo puedo decir que la presión del fluido 1 es completamente igual a la presión del fluido 2 aquí en este punto. En ese orden de ideas, quiere decir que la densidad de un fluido multiplicado por la gravedad por la altura de ese fluido es igual a la densidad del segundo fluido por la gravedad por la altura del segundo fluido. ¿Sí va claro hasta ahí o hay algún enredito hasta ahí? Oh, yo me perdí el final. Se perdió al final, vuelvo y repito. Eso fue lo que vimos la clase pasada, que la presión de un fluido depende de tres cosas, de la densidad, la gravedad y la altura. Claro hasta ahí, ¿cierto? Sí, Bueno, vamos a suponer que aquí en este punto vamos a medir la presión. En ese punto se encuentra la presión de dos fluidos, y como se encuentra la presión de dos fluidos, entonces yo digo que la presión ahí es la misma para ambos fluidos, tanto para el fluido de mercurio como para el fluido de agua. ¿Sí estamos claros? sí, Entonces yo puedo decir que en ese punto la presión del fluido 1 es la misma que presión del fluido número 2. ¿Sí te quedó claro ahí? sí, profe. Entonces, si yo reemplazo en esta formulita, presión 1, ¿qué es? Densidad 1, gravedad, altura 1, teniendo en cuenta pues esta expresión de aquí. Igual a presión 2, ¿y qué es presión 2? Densidad 2, gravedad, altura 2. ¿Sí te quedó claro ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahorita hay una expresión que se puede obviar en ambos lados de esta ecuación. ¿Cuál será esa expresión que se puede omitir ahí? ¿Qué estaría sobrando de ahí? La gravedad no. La gravedad. Mire que la gravedad se repite en ambos lados. Significa que para yo medir la densidad en un tubo en uno no necesito la gravedad. Se va a comportar de igual manera en cualquier lado del universo. Entonces, la densidad 1 por la altura 1 va a ser igual a la densidad 2 por la altura 2. Entonces, yo ya puedo despejar la densidad del fluido 2, que es lo que están tratando de averiguar. ¿Cómo lo despejo? Altura 2 que está multiplicando pasaría Dividir. a dividir. Entonces, quedaría densidad 1, altura No, 1, no, es que no te viene el tablero. dividido altura 2. Por aquí está. Eso sería igual a la densidad del fluido 2. Entonces quedaría esta expresión así. ¿Listo? Voy a borrar aquí arriba. Entonces, como la expresión me quedó así como está encerradita en ese cuadro, no es sino reemplazar valores. Entonces me queda que la densidad del fluido 2 es igual, según la expresión, densidad 1, que es la del agua, sería 1000 kilogramos metro cúbico, por altura 1, que sería la altura del agua, 21 centímetros, 21.6 centímetros. Todo eso dividido en la altura 2, que es la altura del mercurio, 1.6 centímetros. Aquí centímetro y centímetro se pueden cancelar, y entonces eso al final me queda que la densidad 2 es igual a 21.600, 1000 por 21.6 es 21.600, dividido 1.6, y al hacer la división
Eso me queda 13.500 kilogramos metro cúbico. O sea que la densidad del mercurio es 13.500 kilogramos metro cúbico. ¿Sí quedó claro? Chicos, ¿quedó claro esta parte de aquí? Sí, profe. Entonces, mire que la densidad del mercurio, comparada a la del agua, que es 1000, la densidad del agua es 1000, la densidad del mercurio es 13.500, estamos diciendo que la densidad del mercurio es 13.5 veces más grande que la densidad del agua. Por eso es que se ve ese fenómeno, por eso es que la altura del mercurio es más pequeñita, porque la densidad es más grande, mientras que la altura del agua es más grande porque su densidad es mucho más pequeña. Entonces, esta sería una de las aplicaciones del tubo en U. ¿Listo? Bueno, entonces, con esta partecita estaríamos concluyendo entonces ahí la teoría con respecto a la guía número 1. Hay que mostrar. Aquí ya es donde termina entonces la guía número 1. Aquí hay una explicación sobre lo que es el barómetro. El barómetro es una de las aplicaciones de la presión atmosférica que utiliza también una columna de mercurio. Esa columna de mercurio es de 76 centímetros. Es decir, que 76 centímetros de mercurio es el equivalente a la presión atmosférica. Esto es una misma aplicación del tubo. Bueno, después de esto viene una actividad que es la actividad de cierre. Esa actividad de cierre tiene unas preguntitas tanto teóricas como de ejercicios. Esas, recuerden entonces que el plazo de la guía es hasta el 12 de marzo. Entonces esta sería la última actividad para entregar. Listo. Esta sería la última actividad para entregar. Yo creo que ya con los insumos que tenemos, que hemos visto hasta el momento, ya podemos ir desarrollando esta última actividad. Bueno, entonces voy a explicar un ejemplito. Lo quise dejar para lo último precisamente por lo de la sustentación. Un ejemplito con respecto a esto, la presión, cuando está presente la presión atmosférica. Entonces a este ejemplito le vamos a prestar bastante atención que pueda sacar la sustentación. ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Voy aquí a mostrar otra vez el tablero. Entonces vamos a suponer la siguiente situación. Vamos a suponer la siguiente situación, muy similar a la que vimos la clase pasada. Vamos a suponer que tenemos una piscina. Entonces una piscina así, en forma cúbica. Vamos a suponer que esa piscina tiene una profundidad de 3 metros. Es decir, que la profundidad de la piscina es 3 metros. Y como es una piscina, pues afuera de la piscina, encima de la piscina, ¿qué es lo que hay encima de la piscina? La presión atmosférica. La presión atmosférica, acá hay una presión atmosférica. Y además de la presión atmosférica, pues hay un fluido. Entonces, la cuestión es la siguiente. Vamos a calcular qué presión hace la piscina acá en el fondo del agua y qué fuerza ejerce si la piscina tiene abajo en el suelo un área de 10 metros por 15 metros. Es decir, que el área del suelo es de 10 por 15 metros. Listo. Entonces recuerden que para hallar la fuerza yo primero tengo que determinar la presión. Entonces el primer paso sería determinar la presión. ¿Cómo definimos la presión cuando hay atmósfera? Entonces recuerden que la formulita, esta camarita me toca estar moviendo, la formulita me dice que la presión es igual a la presión atmosférica más la presión del fluido, que se define como densidad por gravedad por altura. Entonces vamos a suponer que el fluido aquí es agua. ¿Cuál es la densidad del agua? ¿Cuál es la densidad del agua? 3. No, esa es la altura. La densidad del agua. Bueno, es 1 cuando estamos midiendo en gramos. Pero si estamos midiendo en kilogramos, ¿cuánto es que es?
1000. 1000. La densidad del agua es 1000. Entonces vamos a suponer que el fluido que hay ahí es agua, con una densidad de 1000. Entonces, primero la presión, ¿cómo se determina? Entonces, presión igual. Aquí donde dice presión atmosférica, siempre voy a colocar el valor que yo les di, 101.325 pascales. Esa es la presión atmosférica. Es decir, que ahí no hay que calcular nada, simplemente la presión atmosférica siempre va a ser 101.325 pascales. ¿Claro hasta ahí? Sí. Entonces ya reemplacé aquí esto. Más, me están diciendo que sume más. Densidad del agua, ¿cuál es la densidad del agua? 1000. 1000. Voy a omitir las unidades para que me quepan en el tablero. Recuerden que las unidades hay que colocarlas. 1000 kilogramos metro cúbico por, ¿cuánto es la gravedad? 3. No, la gravedad, 10. 10 metros por segundo, por la altura de la, ahora sí la altura de la piscina, 3 metros. por 3 metros. ¿Sí está claro hasta ahí? Listo, entonces siguiente paso. Aquí este 101.000 lo dejo quieto, todavía no puedo hacer nada con él. 101.325 pascales más 1000 por 10 por 3. Tengo que hacer una multiplicación de estas tres cifras. Estas tres cifras se multiplican. Entonces 1000 por 10 por 3, eso me queda 30.000 pascales. Paso final, pues estos dos números se están haciendo la operación de la suma. 101.000 más 30.000. Entonces la presión en esa piscina sería de 131.325 pascales. ¿Listo? Si quieren, chicos, copian el ejemplo que les puede servir ahorita de pastel para la sustentación. Sí, profe, puede correr el celular para tomarle pantallazo a todo. Así está bien. Pero, o sea que primero se multiplica y lo que es la multiplicación después se suma. Primero multiplico aquí, que es la presión del fluido. Recuerden que esto representa la presión del fluido. Y la presión del fluido, que es estos 30.000, la sumo con la presión atmosférica. ¿Sí quedó claro? Profe, el valor de la presión atmosférica, ¿de dónde salió? Siempre. ¿O viene por defecto? No, eso es por siempre va a ser así. Este valor es así. ¿De dónde salió? De alguien que midió la presión atmosférica a nivel del mar con un barómetro y le dio 100.325. ¿Sí te quedó claro? Señor. Es decir, que este valor siempre va a ser el mismo, 100.325. Listo, puedo borrar ahí. Profe, puede poner bien eso porque no se ve para tomarle pantallazo. Así. Entonces es que como más lo enfoco, o así. A ver yo si me ubico con la cámara. Así, ok. Un poquito para la derecha, profe. Así. No, para allá, para el otro lado. Así es. Así. Sí. Bueno. Ahí ya hayamos fue la presión. Ahí nos falta algo. ¿Qué nos falta ya? Profe, ¿lo puede correr a la izquierda, por favor? Así. No, para el otro lado. Listo. Sí, profe, gracias. Bueno, aquí ya hallamos la presión. Es la presión que está experimentando todo este suelo. Pero nos falta hallar algo acá. ¿Qué es lo que nos falta hallar aquí? La fuerza. La fuerza. La fuerza que está soportando todo el suelo de la piscina. ¿Puedo borrar ya? Sí, profe. Bueno, voy a borrar para allá. Este valor lo vamos a dejar aquí quietico. Entonces ya sabemos que la presión de la piscina es de 131.325 pascal, porque lo voy a necesitar ahorita. Entonces ya teniendo la presión,
cómo se halla la fuerza. Recordemos que la fuerza está relacionada con la presión y está relacionada con el área. Recuerdan lo que expliqué en la clase pasada, no es lo mismo un puño que un puño con el nudillo, porque el área ejerce, aquí el área es mucho más grande, entonces la fuerza es mucho menor, mientras que la presión aquí es mucho más grande cuando el área es más pequeña. Entonces llegamos, recuerden que en la clase pasada llegamos a que la fuerza en términos de la presión es presión multiplicado por área. ¿Listo? Pero antes de determinar la fuerza necesitamos saber el área de ese suelo. ¿Cómo calculamos el área de ese suelo? Multiplicando. Exacto. Como es un suelo cuadrado, pues simplemente pues, lado por lado, es decir, que el área de ese suelo sería 10 por 15, 10 por 15, 150 metros cuadrados. Listo. Ese sería el área del suelo. Ya con el área del suelo yo ya puedo calcular la fuerza. ¿Cómo calculo la fuerza? ¿Quién me dice? Profesor, para el varón es que 100. La presión por Ajá, ¿y cuánto es esa presión? Por ahí la anoté. 131.325. 131.325 pascales multiplicado por el área de esa piscina. 150. Multiplicado por 150 metros. Entonces, la fuerza, al hacer esa multiplicación, 131.000, aquí sí ya me toca emplear calculadora, $131.325 por 150, eso da 19.698.750 newton. Estamos hablando de 1.000.000 de kilogramos de fuerza, 1.900.000 kilogramos de fuerza, una presión enorme. ¿Cómo no se revienta el suelo de esa piscina? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. ¿Alguien sabe por qué el suelo de la piscina no se quiebra si hay más de 1.000.000 de kilogramos de fuerza ejerciendo sobre ese suelo? ¿Por qué el suelo no se revienta? Con la Porque el suelo presión. tiene una estructura resistente, ¿no? ¿Cómo? Porque el suelo tiene como una estructura resistente capaz de aguantar la Bueno, presión. pero independientemente del suelo, pero toda esa fuerza, ¿en dónde está aplicada? Pero el Sí, porque no suelo. está en un solo punto, está en una Esa, superficie amplia. por ahí lo dijeron muy bien, Camper, gracias. Toda esta fuerza no la están aplicando solo en un punto, sino que se está distribuyendo en un área de 10 por 15 metros. Entonces, al usted distribuir todos estos 19 millones de newton en un área tan grande, pues en realidad en cada puntico, le va a corresponder una fuerza muy pequeñita. ¿Sí quedó claro el por qué no se rompe el suelo? Es decir, a pesar de que la fuerza es grande, porque es que ahí están sumando la fuerza de toda la superficie, pues es una fuerza muy grande, pero en realidad está distribuida en un área muy grande. Chicos, ¿quedó claro el ejemplo? Sí, pero Profe, Bueno, entonces van a prestar atención a cómo vamos a hacer el quiz. Es similar al ejemplo, o sea que no nos vamos a estresar. Si copiaron bien el ejemplo, ya tienen ahí el pastel para hacerlo.
Bueno, el ejercicio lo pueden hacer en una hojita, pero me lo van a enviar a van a ingresar aquí a esta plataforma. ¿Qué van a colocar ahí en la respuesta? Van a colocar simplemente dos respuestas, una que va a ser la presión y otra que va a ser la fuerza. Listo, van a simplemente colocar los resultados. Yo ya sé el resultado de cada uno cuál va a ser. Ya les voy a decir cuál es el ejercicio. ¿Sí está claro cómo hacerlo? Sí, profe. Bueno, primero van a ingresar a esto. Ya les voy a mostrar cuál es el ejercicio. Se los voy a dibujar. Igual ahí en la aplicación también está escrito. Vamos a coger una piscina muy similar. Una piscina cuya altura va a ser su número de lista. Y en el suelo va a tener n metros por 5 metros. Listo, entonces el área de la piscina es n metros, esto es el número de lista, por 5 metros. Y la altura, n metros. Y la densidad es N000 kilogramos metro cúbico. ¿Qué significa? Que si usted es el número 5, pues su densidad va a ser 5000. Si Profe, dígame. ¿puede correr la cámara, por favor, que no se ve bien? Ah, sí. Sí, ya. Se vuelvo y repito. Una piscina que tiene una profundidad de n metros, esta es la altura. Y tiene un área de n metros por 5 metros. N por 5 metros. Y la densidad es N000, es decir, n veces 1000. Si usted es el número 5, su densidad es 5000. Si usted es el número 32, su densidad es 32000. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ese es el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hallar? Lo mismo que hallé yo. Vamos a hallar la presión y vamos a hallar la fuerza. ¿Quedó ¿Lo claro el puedes poner ejercicio? un poquitico más al lado derecho? ¿Así? ¿O así? Sí. ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, profe. Bueno, entonces lo vamos a ingresar Profe, a... Dígame. el de 5000 y el 32000, ¿de qué es? No, estoy dando ejemplos. Si usted es el número 5, sería 5000. Si usted es el número 32, sería 32000. ¿Necesitan saber el número de su lista o ya lo saben? Sí, profe, necesitamos saber. Sí. Bueno, se los voy a decir. Almandos 1, Brand 2, Campero 3, Carvajal 4, Seferino 5, Córdoba 6, De la Rosa 7, Delgado Camila 8, Escobar 9, Franco 10, Galeano 11, Gallo 12, Giraldo 13, Guzmán Daniela 14, Jaramillo Sofía 15, Jaramillo Valeria 16, Mendoza 17, Miranda 18, Molina 19, Ochoa Laura 20, Ortiz 21, Osorio 22, Peláez 23, Piedradita 24, Rendón 25, Riascos 26, Sánchez 27, Uribe 28, Zapata Dayana 29 y García Valentina 30. ¿Listo? Chicos, entonces hacen el ejercicio y recuerden que hay que subirlo aquí donde estoy mostrando yo en Join My Quiz e ingresan este código. Ahí tienen que subir las dos respuestas, la presión y la fuerza. Pero tenemos tiempo límite, ¿o no? Si tienen tiempo límite hasta que acabe la clase. O sea que tienen hasta las 11:20.
Chicos, no puedo iniciar hasta que todos ingresen al Join My Quiz, para que puedan los chicos que están entrando ingresar la respuesta. ¿Sí soy claro o no? Profe, yo no tengo el link. Venga, vamos a hacer una cosa, vamos a omitir lo del Join My Quiz. Cada uno me da la respuesta por acá por audio. No nos compliquemos la vida con ese Join My Quiz, que creo que para algunos va a ser muy complicado. Entonces, simplemente cuando tengan la respuesta, cuando tengan el cálculo hecho, me lo dicen por acá por el audio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profe. Entonces, el que me vaya diciendo la respuesta, yo ya lo voy calificando aquí de una vez. De una vez calificamos. ¿Sí quedó claro cómo vamos a hacer entonces? Pero en la gravedad igual se pone 10. Sí, señor. Recuerden que son dos respuestas que me deben dar, la presión y la fuerza. Profe, ya hacemos lo que usted hizo ahí en el tablero. Hacen espero con los datos que les estoy dando acá. Su densidad va a ser su número de lista y le agregas 3 ceros. Su altura va a ser su número de lista y el área va a ser su número de lista por 5. N por 5. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe. Profe, yo creo que yo ya la tengo. Dígame las respuestas. ¿Quién está hablando? Córdoba. Córdoba es el 6, dígame. La primera, la presión me dice que 360.000. 360.000. No. Revisa bien los cálculos. Profe, Dígame. ¿Quién yo, habla? Campero. Campero. ¿Cuánto le dio? La presión 191.325 pascales. Correcto. ¿Y la fuerza? La fuerza 2.869.875 newtons. Muy bien, Campero, ya tiene 5. Se puede desconectar si quiere ya. Ya, Dígame, ¿quién habla? Franco. Me dio la Franco. presión, me dio 1.000.000 de pascales y fuerza me dio 50 millones de newtons. 1.000.000 de pascales, no revisa bien ese cálculo. Acuérdese, Franco, que hay que agregar la presión atmosférica. Me da la impresión que no estás agregando la presión atmosférica. Roy, la presión atmosférica es la que usted dijo ahorita, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno. Mira el ejemplo que yo hice.
Prove ya. Dígame, ¿quién me habla? Bran. Bram. Dígame la respuesta. Prove, la presión me dio 141.325. Correcto. ¿Y la fuerza? 1.413.250. Muy bien, 5. Te puedes retirar ya, Bram, si quieres. Listo, ya está sustentado. Listo. Profe, Dígame, ¿quién habla? gallo, gallo. Gallo. Dígame la respuesta. Sí, sí está bien. No, no te escuché. Le escucho, gallo. Se te cortó el audio. Vuélveme a decir. 41.325 pascales. Ajá. ¿La ¿Y fuerza? la fuerza? ¿Cómo, profe? ¿Y la fuerza? Gallo, hagamos una cosa, escríbelo en el chat, que se te está cortando. Listo, profe, ya va. Profe, yo creo que ya la tengo. ¿Quién me habla? Miranda. Miranda, dígame Miranda. La presión es 3.341.325 pascales. Correcto. ¿Y la fuerza? La fuerza es 300.719.250 newton. Muy bien, tiene 5. Prove, ya la tengo. ¿Quién me habla? Osorio. Osorio. La 22. presión Presión. es 4.942.325 pascales. Sí. ¿Y la Y fuerza? la fuerza, eh, 543 millones, Ujú. 545.750 newton. Muy bien, Osorio. Profe, ahí se lo puse por el chat. A ver, Nicolás Gallo, 1.541.325. 12.525. Y 9.245. Muy bien, Nicolás. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Profe, yo creo que yo también ya la tengo. Dígame, espera un momentico. A ver, ¿quién me está hablando? Profe Ortiz, Valencia. Ortiz Camila. 21. Dígame, Camila. Profe, presión, Mm, 4.511.325 pascales. correcto. ¿Y fuerza? Y fuerza, 473.689.125 newton. Muy bien, Camila.
Chicos, lo que ya sustentaron, si quieren ya pueden retirarse de la clase. No es obligación quedarse a escuchar todo. Se quedan únicamente los que todavía no me han dado la respuesta. ¿Listo? Profe, yo creo que Profe, ya. yo la tengo, se la puedo escribir por el chat. Espérate un momentico. ¿Quién me habló primero? No, profe, que la haga ya primero. Entonces, ¿quién me habló segundo? ¿Quién me habló para yo saber? Sofía le habló de segundas, profe. Sofía. Profe, yo creo que ya la tengo. Dígame, ¿quién me está hablando? Franco. Para... Presión 1.131.325 pascales. Ajá. Y la fuerza 56.566.250 newtons. ¿Me repite la fuerza que no te escuché bien? 56.566.250 newtons. No, revisa ese último. La presión ya está bien, pero ese último tienes un error. Profe, yo. Pero Dígame. yo también. ¿Quién me habló primero? Dígame. Carvajal. Carvajal, dígame su respuesta. Presión 261.325 pascales. Pascal. Sí. Y la presión 5.226.500 newton. Muy bien, Carvajal. ¿Quién más me habló? Yo creo que me enredé, pero le voy a decir lo que me dio. Te ¿Quién lo me voy a está escribir. hablando? ¿Quién me está Sara. hablando? Dígame. Le voy a escribir por el chat, bueno. Ah, bueno. Profe, yo también ya se lo escribí por el chat. Ya voy a mirar. Profe, el mío también. Profe, entonces, ¿me puedo salir ya? Si ya te dije que bien, sí. Bueno, profe, gracias. Con Profe, gusto. ya la tengo. Espérate un momentico que estoy leyendo aquí lo del chat. Sofía Jaramillo, listo. Que te quedó bien. Bueno, profe, gracias. Samuel Franco, 1.131.25. Creo que ya lo tengo. Espera un momentico. Samuel, corrige la fuerza. Hay algo que estás haciendo mal en la fuerza. Corrígelo. Samuel Franco, si me escuchas. La fuerza te quedó mala. ¿Quién me habló? Salomé de la Rosa. De la Rosa, dime la respuesta. La fuerza es 8.446.375. ¿La fuerza? La fuerza. No. Tú pusiste número en lista 7, ¿cierto? Sí. No, no. Revisa bien el cálculo. Córdoba, Joan, ¿estás ahí? Sí, profe. Listo, ya te quedó bien. Listo, profe.
Sánchez, 27. Sara Sánchez, tienes que corregir porque la presión ni la fuerza están bien. Julie Giraldo también, tienes un error en la presión. Recuerden que para calcular la presión hay que sumar la presión atmosférica. Profe, pero la fuerza está bien. No, si está mal la presión, también está mal la fuerza. Que la una depende de la otra. Natalia Molina. Profe, yo la mía se la voy a copiar por el chat. Listo. Natalia Molina, bien. Bueno, profe. Profe, yo tengo como una inquietud. Yo creo que usted se equivocó con mi resultado. ¿Cuál es tu nombre? Franco. Profe, es que mire, a mí la Franco. presión muy bien y ¿Qué la número, qué número está tomando usted? 10. 10. ¿Qué número le dé la presión? 1.131.325 pascales y que la No, tengo no. en 50. No, 131.325 no. Revisa bien ese valor. Profe, ya le envié la mía por el chat. Pero yo ya la corregí. Ilana y Sara. A ver, Ilana, Galeano. 11. Ilana, la presión está bien, pero la fuerza te quedó mala. Revisa el cálculo de la fuerza. ¿Sí me Profe, ¿me escuché? repite, por favor? Que no lo escuché. La presión te quedó bien, Ilana. La presión está bien, pero la fuerza está mal calculada. Listo. Bueno, Sara profe, ya la... Sánchez, 731. Sánchez. Pero yo ya se la mandé por el chat. Sí, ya estoy revisando las 7391325 y 997.828. 997.828. Muy bien, Sara. Bueno, bro. Uribe 7941. Uribe 28 7941. Isabel Uribe, ya, muy bien. Pero yo ya se lo envié. ¿Quién me habló? De la Rosa. De la Rosa.
Muy bien, Salomé. Bueno, pro. ¿Qué más queda faltando? Profe, ya se la mandé por el chat. Profe, yo le volví a mandar la fuerza para ver si se me quedó bien. Ahora sí, Lana. Profe, ya lo copié en el chat. Sí, ya voy, espera, que estoy revisando uno por uno. Mati Mendoza, 299, 375. Mendoza, Katia. Geraldine Mendoza, muy bien. Ya te puedes retirar. Listo, profe, gracias. Samuel Franco, 1101-325. Franco Samuel 1101-325. Ahora sí. Y la fuerza, sí. Ahora sí, Samuel. Te estabas equivocando por un número. Muy bien, Samuel, ya te puedes retirar. Juliet, te falta. Profe, si es que no me quiere dar, espera un momentico. Profe, Dígame. ¿puede mirar el chat, porfa? A ver. Julia Giraldo, 28-31-325. Giraldo. No, Julia. Le vamos a hacer una cosa, vas a mirar bien el ejemplo. La próxima clase igual yo también voy a volver a hacer una explicacioncita de eso para que puedas recuperar la sustentación. Listo. Que ya se me acabó el tiempo a las 11:20 y tengo un compromiso ahorita. Profe, ¿Estamos de no se acuerdo? puede mandar por el WhatsApp. No, porque es un quiz. Entonces, dentro de 8 días, o sea, yo voy a volver a explicar. Mira bien el ejemplo. El ejemplo es muy parecido al ejercicio. Y dentro de 8 días hablamos para la sustentación. Listo. Bueno, profe, gracias. Con gusto.